Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con mucho más de Noticias Globovisión Salud. Bueno, es un tema bastante interesante, es un tema que tiene muchas aristas, muchos aspectos que ver y contemplar. Justamente la doctora Leria Padrón nos sigue acompañando. Estamos hablando sobre ese daño pulmonar que se puede presentar por sismo, y esto debido a los deslizamientos, cambios estructurales, cambios climáticos y también las zonas o el tiempo de exposición específico que tuvieron muchas personas, aquellos que quedaron bajo los escombros durante muchísimos días, que gracias a Dios fueron rescatados con vida, pero que actualmente están recibiendo diferentes tipos de tratamientos para que su organismo funcione de la mejor manera. Y nos decía sobre el aspecto que puede esto relacionarse y aparecer muchos años posterior a ello. Claro, no hay estudios epidemiológicos que se hayan hecho, pero realmente es algo que está en el ambiente. Lo otro son las patologías intersticiales, Daniela. Muchas patologías intersticiales están asociadas a las coniosis, que son las enfermedades asociadas a polvos inorgánicos. Realmente no hay tampoco una evidencia firme, porque no hay estudios de grandes poblaciones que se hayan hecho, porque realmente cuando esto ocurre te abocas a resolver los problemas inmediatos. Pero digamos que hay cierto temor para saber qué va a pasar con las enfermedades pulmonares intersticiales, porque se sabe que la exposición laboral a todo lo que se produjo en segundos en La Guaira y en las zonas donde hubo sismo y colapsos de estructuras de grandes edificios, pues se liberan esas sustancias. ¿Qué tanto patología pulmonar del intersticio vamos a tener? Es algo que no podemos decirlo en este momento. Se sabe que ha habido casos de hemorragias alveolares agudas, sé de una paciente que estaba perfecta y de repente comenzó a tener, estando hospitalizada, problemas respiratorios. Y resulta que esa patología respiratoria aguda, ese pulmón blanco, fue secundario a la inhalación de grandes cantidades de polvo. Entonces, esas son cosas que no vamos a saber sino a futuro, y por eso es importante monitorizar la función respiratoria. Otra cosa importante que tú dijiste, y debemos estar los médicos y los que vemos pacientes, que un paciente que se presente un mes después con una dificultad respiratoria aguda y que no veamos nada en el pulmón, como tú lo dices, son pacientes o son personas que estuvieron confinadas a espacios pequeños, que no tenían movilidad. Entonces, ahí se pueden haber formado coágulos a nivel de miembros inferiores y ocasionar 3, 4 semanas después, ya han pasado 4 semanas, 5 o 6 semanas después, embolismo pulmonar. Entonces hay que estar pendiente en que si nos llega algún afectado por el sismo, que estuvo en un sitio confinado, a esa persona hay que descartarle un tromboembolismo pulmonar. Porque no tiene nada, pero si pasó 2 días, 3 días en un sitio sin moverse, pues eso puede hacer que se formen coágulos en las piernas y se migren hasta el pulmón, y da dificultad respiratoria importante. Así es importante ver todos estos factores, y además si usted ha estado expuesto, sea porque sea rescatista o estuvo en lugares expuestos durante mucho tiempo prolongado, debe ser revisado en la parte respiratoria también, porque puede ser que en este momento no tenga ningún tipo de síntomas, pero puede tener algún daño que pueda estar aumentando poco a poco, ¿no? Claro, lo hemos visto con estudios que han salido a raíz de los sucesos en el World Trade Center o el terremoto de Turquía. Gente que ha presentado patología respiratoria hasta 7 u 8 años después, y la única condición que tenían era que estuvieron en el sitio donde hubo o bien la caída de los edificios en Nueva York o en los terremotos. Otra cosa importante, que digamos que no es una consecuencia directa, pero que es muy probable que comencemos a ver, son patologías respiratorias infecciosas. Se ha documentado que en los sitios donde ha habido terremotos, desastres naturales, por el confinamiento y porque hay una gran cantidad de personas en los refugios, es muy probable que comencemos a ver aumento de la tuberculosis por los espacios cerrados, porque si hay alguien, mientras más cercano estás y mientras más personas hay, más riesgo tienes de que tengas una enfermedad. Lo otro que se ha descrito y que no es contagioso, que es bien importante, es la neumonía adquirida en la comunidad. Bien por ese cambio inmunológico debido
a algunos factores que pueden estar en el ambiente que son derivados del colapso, que son algunos derivados de hidrocarburos. Entonces es importante, que no es una consecuencia directa, pero que lo vamos a ver, que afecta a la salud respiratoria. Así es. Bueno, vamos a dar recomendaciones esenciales. Vamos a ver, ya nos está diciendo la importancia de la consulta y la revisión, estas iniciativas que se están teniendo, estas jornadas, esta iniciativa que tiene usted, doctora, de realizar esta espirometría. Entonces vamos a ver qué debemos tomar en cuenta. Ya lo habíamos ido hablando, pero de repente alguien que está sintonizando en este momento. En este momento. Fíjate, bueno, lo primero es que ya esa fase aguda ya pasó, ya estamos a un mes y una semana del suceso. Pues el que iba a tener el efecto agudo de inmediato lo íbamos a ver, pero los efectos tardíos, paciente asmático, paciente con EPOC o con patología respiratoria, debe estar muy pendiente de los síntomas. Yo ahora mismo tengo un paciente que le dije, ¿pero qué pasó? ¿Qué dejaste de tomar? Y hablando con él, caigo en cuenta que vive en Los Palos Grandes. Por supuesto que la exacerbación de su EPOC es secundaria a toda esta exposición ambiental. Entonces, paciente con enfermedad respiratoria, pues pendiente de los síntomas, le recomiendo a todo aquel que haya estado, que sea superviviente, que haya estado en las labores de rescate y salvamento, a todo el que ahora esté en la remoción de escombros, debe realizarse por lo menos una función pulmonar y una evaluación para ver cómo está y para poder tener un valor basal y ver a futuro si hay algún cambio, si tiene disnea, si tiene dificultad para respirar o alguna patología respiratoria, pues para saber, mira, estabas así y ahora hay este cambio. Eso es importante. La prevención es importante, porque si hay hiperreactividad, podemos colocar un tratamiento de inmediato. Doctora, ¿y cómo la podemos contactar? Mira, a través de mi Instagram, que es @lerida5, a través del teléfono de mi consultorio, que necesito que alguien me Yo te ayudo. me ayude. Está en pantalla, para te ayudo para esas personas que vayan a hacer la jornada, 0424-248-6951. Lo repito, 0424-248-6951. En pantalla también está. Y Lerida 5. Lerida 5, sí. Con el número. Sí, estos pacientes, eso es mi aporte a mi querida Guaira y a la gente de La Guaira, que me llamen o que escriban y digan, yo soy residente de La Guaira o yo fui rescatista de La Guaira, puede contar con que va a tener su fusión pulmonar en mi consultorio. Bueno, de esta manera agradecemos la sintonía a la doctora Lerida Padrón, neumólogo, que nos acompañó el día de hoy. Recuerde, las redes sociales están a su disposición, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Nos vemos en una próxima oportunidad.